Como se ha señalado, el procedimiento penal es una garantía jurídica en sí mismo, donde se regulan todos los mecanismos necesarios para la desviación y la declaración de la validez de la pretensión punitiva del Estado para castigar al etiquetado como culpable. En el procedimiento penal se debe observar la garantía de legalidad establecido en el artículo 14 de la Carta Magna y en el artículo 9 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, atendiendo a los principios rectores establecidos en el artículo 20, párrafo primero y cuarto y quinto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe mencionar que derivado de la observación del video de la audiencia de juicio oral de la fiesta, pues hay algunas inconsistencias. Respecto al primer principio que señala el apartado A de la Constitución Política, se llevó a cabo la audiencia de juicio oral ante el juez de control. Sin embargo, no sé, para dar cumplimiento cabal al esclarecimiento de los hechos, siento que la balanza se inclinó a favor de la víctima. Asimismo, el desarrollo del proceso ante el juez de control no es correcto, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la audiencia de juicio oral se deberá desahogar ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Respecto a la segunda de las fracciones, en que establece que toda audiencia se presentará en presencia de un juez sin que pueda mediar alguna otra persona, si se cumplió a cabalidad con el principio de inmediación. Sin embargo, vuelvo a señalar que se violó lo establecido en el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que dicha audiencia debe desahogarse ante el Tribunal de Enjuiciamiento. En relación a la fracción tercera de dicho precepto constitucional, solo se consideran como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Cabe mencionar que hubo algunas pruebas presentadas por el Ministerio Público. Una de ellas, principalmente lo que tiene que ver con la sustracción de conversaciones y de mensajes del teléfono particular del imputado, debió haberse considerado por el órgano jurisdiccional como una prueba inválida, toda vez que no se presentó la autorización del juez judicial para intervenir dicho teléfono, atendiendo a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política, que señala que debe ser autorizada toda intervención de comunicaciones por un juez federal. En cuanto a que el juez que el juicio debe celebrarse ante un juez que no haya conocido el caso previamente, la presentación de los argumentos de los elementos probatorios que se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. Si se cumplió. La carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, también se cumplió con ese principio. Sin embargo, hubo una desigualdad procesal evidente entre la defensa y el Ministerio Público en cuanto a la contradicción de las pruebas presentadas por el MP. Probablemente la defensa fue deficiente por parte del defensor de oficio del imputado,
y eso propició que se diera una desigualdad procesal. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Se respetó a cabalidad el principio de contradicción. Vuelvo a aclarar que desde mi punto de vista se violó el principio de igualdad procesal, inclinándose a favorecer a la víctima, al Ministerio Público. En cuanto a lo que los medios de prueba del Ministerio Público no fueron suficientes para crear una convicción respecto a la culpabilidad del imputado, fueron vagas, no provocaban una convicción respecto a los elementos del tipo de que realmente se haya cumplido con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, en este caso de la violación y de la pornografía. No se presentaron pruebas suficientes para demostrar el delito, la culpabilidad respecto al delito de pornografía. Y en cuanto a la prueba de la intervención de llamadas, el juez debió haberla declarado nula por violar el precepto constitucional 16. Respecto al principio de publicidad, sí se cumplió a cabalidad con dicho principio. Asimismo, el juez cumplió con una de las excepciones previstas en el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que se le debe hacer saber a las partes si quieren que se lleve a cabo la audiencia a puerta cerrada, a lo cual las partes consintieron que podía desarrollarse de manera pública. Dice también respecto al principio de concentración y de continuidad, pues no se puede determinar a ciencia cierta si se cumplió o no con dichos principios, toda vez que el video únicamente presentaba lo relativo a la audiencia de juicio oral. Entonces no se puede determinar a ciencia cierta si se da cumplimiento a dichos principios. En conclusión, no se cumplió con el principio del debido proceso por no llevarse a cabo ante la instancia competente, que en este caso era el desahogo de la audiencia de juicio oral ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Hubo actos discriminatorios respecto al imputado en relación al delito de violación, tal vez por la naturaleza del delito en sí. Fue inclinado el fallo. Desde un primer momento se vio que la intención del juez era dictar el fallo a favor de la víctima, favorecer a la víctima. En cuanto al principio de prohibición de doble enjuiciamiento, pues no se puede determinar porque se dictó la sentencia, que fue otro vicio, la dicta un juez de control, no le da lectura, ni hubo una previa deliberación, como lo señala el artículo 40 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los sujetos que intervinieron en dicha audiencia fueron el imputado, su defensor, el fiscal del Ministerio Público y la víctima. El juez de control no era competente para desahogar dicha audiencia. Sin embargo, estuvo presente el representante del órgano jurisdiccional.
Es útil el sistema de justicia penal, tomando en consideración que el sistema es muy complejo, se requiere de una especialización y una capacitación constante a los operadores del sistema, lo cual no se hace y se presta a que se improvise en las audiencias, lo cual deja entrever que no hay un conocimiento cabal de las normas, de los principios que rigen el procedimiento, ni de el aspecto técnico en su desarrollo, lo cual pues provoca que gente inocente sea juzgada culpable o que un culpable sea absuelto o castigado con una pena menor a la que realmente merece. En cuanto a qué hay que mejorar en el sistema, pues primero que nada ya se demostró que el sistema no es suficiente porque no se apega a las condiciones sociales de nuestro país. Toda vez que cuando se implementó y cuando se llevó a cabo el proceso legislativo, se tomaron modelos de otros países cuyas características son completamente distintas a las nuestras. Incluso el índice de criminalidad en otros países es un tanto por ciento más bajo que en el nuestro. Entonces tenemos que hacer un estudio exhaustivo de todas las etapas del procedimiento, simplificarlo, adecuarlo, establecer básicamente cuáles son los objetivos que se están persiguiendo y reformular el procedimiento en las normas que lo crearon, hacer una reestructura operativa y normativa integral, previo un estudio del impacto que ha provocado el sistema, la implementación del sistema acusatorio en nuestro país y todas las normas que han derivado de este modelo, que son el sistema penitenciario, el sistema de justicia para adolescentes, lo que tiene que ver con las garantías del imputado, lo que tiene que ver con la reparación del daño hacia las víctimas. Entonces, desde mi punto de vista, no ha funcionado como se ha pretendido y esa es mi aportación.